Marcos capítulo 14, versículo 27 al 42. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Durante la vida terrenal del Señor Jesucristo, Él experimentó en muchas ocasiones los sufrimientos y las tentaciones de la vida, como lo menciona allí el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el Antiguo Testamento, muchos años antes, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 3, pues predijo que el Mesías sería un varón de dolores, donde dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en el Nuevo Testamento, pues vemos muchas ocasiones en que el Señor Jesucristo experimentó tristeza y aún lloró. A él lo entristeció el sufrimiento físico de las personas que estaban enfermas, de las personas que estaban discapacitadas. Se lamentó por la ceguera espiritual del pueblo y por sus dirigentes. Y lloró ante la tumba de Lázaro. Así que el Señor pues se presenció todo ese sufrimiento de ese mundo corrompido por el pecado, por la enfermedad, por la muerte. Y al entender ese sufrimiento, Él se compadeció de ellos. Así que el Señor Jesucristo se estremeció en su espíritu y se conmovió al ver la realidad de la incredulidad de Israel. Y a comprender pues la influencia del pecado y de la muerte en la historia del hombre. Así que ese dolor intenso por el pecado fue similar al dolor, al desasosiego, a la gran angustia que el Señor experimentó allí en el huerto de Getsemaní. Ahora, la profundidad de esa agonía y de esa angustia en esas horas iniciales de la mañana de ese viernes antes de la crucifixión, pues fue infinitamente más grande que todo lo que
alguien hubiera experimentado jamás en la historia humana. Como lo expresa John MacArthur, hablo comillas, el inmaculado Cordero de Dios pronto sería separado de su Padre Celestial y quebrantado bajo la ira divina con el fin de llevar los pecados de otros. Ninguna agonía podía ser más grande que saber que pronto bebería la copa del juicio de Dios contra el pecado. Cierro comillas. Recordemos que ese jueves en la noche el Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, celebraron la última Pascua y de igual manera la primera comunión o la primera Santa Cena allí en el aposento alto en Jerusalén. Y es muy posible que esta Pascua pues durara entre 5 y 6 horas, desde el anochecer aproximadamente sobre las 6 de la tarde hasta pues posiblemente hasta después de la medianoche. Y después de que terminaron la cena, pues salió con los 11 de la ciudad. Ellos atravesaron el Valle del Cedrón y llegaron hasta el Monte de los Olivos, como lo vimos en la ocasión pasada. Y, y ahora pues casi a la medianoche de la madrugada de ese viernes, él tendría que enfrentarse a la agonía de su inminente crucifixión. Muy bien, así que comencemos con los versículos 27 al 31 del capítulo 14 de Marcos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Según lo relata Marcos 14:26, dice que los 11 salieron junto con el Señor Jesucristo del aposento alto una vez que terminaron la Pascua y caminaron hacia el monte de los Olivos. Y cuando comenzaron a ascender al monte de los Olivos y antes de llegar al huerto de Getsemaní, el Señor hace a sus discípulos una predicción bastante dolorosa para ellos. Y les dice que les faltaría el valor suficiente y que lo abandonarían. Y pues los discípulos protestaron ante esa idea, pero sus palabras pues demostraron en última instancia que eran mucho más valerosas que sus propias acciones, que las acciones posteriores. En solo unas cuantas horas se cumpliría todo lo que el Señor había dicho acerca de ellos. Aquí en estos versículos pues vemos la debilidad de los discípulos en un contraste con la actitud del mismo Señor Jesucristo. Al enfrentar el sufrimiento, al resaltar ese carácter majestuoso de Él, el conocimiento, su valor, el poder, la humildad del Señor, ante pues la ignorancia y la cobardía y la debilidad de sus discípulos y el mismo orgullo que estos tenían. Recordemos que el Señor Jesucristo tenía un conocimiento sobrenatural. Él había previsto tanto la traición de Judas como la posterior dispersión de sus discípulos. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Ahora, el verbo griego traducido escandalizaréis es una forma de la palabra escandalizo, que significa abandonar. Esto nos está pues indicando que los 11 lo dejarían, lo abandonarían. Ahora, esto lógicamente pues sería temporal. Y ese conocimiento perfecto del Señor no solamente incluía el entendimiento y la comprensión de lo que iba a ocurrir en el futuro, sino que también un entendimiento claro, un entendimiento pleno de la voluntad de su Padre Celestial.
Y el mismo Señor Jesucristo sabía que iba a ser arrestado, que iba a ser abandonado por sus seguidores y que tendría que enfrentarse allí a la muerte, pero él no retrocedió ante lo que el Padre le había pedido llevar a cabo. Ahora el Señor predijo que sus discípulos lo abandonarían y él precisamente toma una profecía del Antiguo Testamento que está allí en Zacarías capítulo 13, verso 7, donde dice así la palabra del Señor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. De tal manera que el Señor Jesús les está haciendo mención de esta palabra que se encuentra ahí en Zacarías. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así que él se aplicó esa palabra a sí mismo como el pastor y se estaba también refiriendo a sus discípulos como las ovejas. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo pues sabía que él iba a ser herido y que sus discípulos serían dispersados, estarían en temor. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, Él mira más allá de la cruz, está mirando hacia su resurrección. Y el Señor anima a sus discípulos y les dice, les asegura que ese abandono que ellos irían a hacer en unas cuantas horas, pues no sería permanente. Sí, le abandonarían, pero Él volvería a reunirlos. Y Él les dice así, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y esta promesa de que el Señor iría delante de ellos, de sus discípulos, a Galilea, se cumplió exactamente después de la resurrección. Y fue precisamente allí en Galilea cuando el Señor Jesucristo resucitado, Él resalta ese poder divino y él comisiona a sus apóstoles para ir a extender el Evangelio, como lo dice allí en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, donde dice así la palabra del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí vemos que después de esta declaración que el Señor hace, esa predicción que el Señor hace, Pedro le dice, lleno de orgullo, dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y aquí Pedro pues está demostrando una excesiva confianza en sí mismo. Era un hombre impetuoso y está asegurando que no le faltaría el valor para estar cerca de su maestro. Y recordemos que durante la cena pascual, el Señor le hizo una advertencia a Pedro. Se encuentra allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34, donde dice así la palabra del Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que esa noche, pues Pedro no quería reconocer la posibilidad alguna de que él negaría a su maestro. Y ante esa respuesta de Pedro, el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y es precisamente en este evangelio que Marcos nos da una descripción más detallada. Dice que el gallo cantaría 2 veces y en ninguno de los otros evangelios nos
nos dice este detalle. Muy bien. Aquí el canto del gallo, pues estaba representando la tercera vigilia de la noche, que terminaba más o menos a las 3 de la mañana, la hora en que pues, los gallos típicamente comienzan a cantar en las horas antes del amanecer. Así que en las horas de la madrugada de ese viernes, Pedro estaría negando al Señor 3 veces, exactamente como el Señor lo predijo. Pero Pedro nuevamente se estaba negando a recibir esta advertencia del Señor. Y Pedro le dijo con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ahora démonos cuenta que realmente Pedro no escuchó esta amonestación de parte del Señor, aunque pues era noble esa declaración de lealtad que él estaba haciendo al Señor Jesucristo. Pero en su corazón Pedro estaba cegado por el orgullo, por un exceso de confianza en sí mismo. Ahora, Pedro no era el único que pensaba de esa manera y que se sentía de esa manera. Los demás discípulos también, la palabra dice, también todos decían lo mismo. Muy bien, continuemos con los versículos 32 al 34. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Llegaron finalmente a su destino, que era el huerto de Getsemaní, como lo dice allí en el capítulo 18 de Juan, versos 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Parece que este huerto pues era un huerto privado, tal vez pertenecía a algún seguidor del Señor Jesús que con gusto lo puso a su disposición y estaba muy cerca a Jerusalén. Y fue como un sitio de refugio aislado, donde el Señor y sus discípulos descansaban y escapaban del bullicio de la ciudad. Posiblemente este huerto estaría cercado o tendría algún muro y tendría también alguna puerta. Dice la palabra que cuando llegaron allí al lugar, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. De tal manera que él dejó a los 8 de los 11 allí en la entrada para estar vigilantes y estar orando. Y el Señor entró al huerto y él llevó consigo pues a Pedro, a Jacobo y a Juan, como lo dice acá la palabra. Y recordemos que estos 3 discípulos junto con Andrés, que era el círculo más cercano al Señor Jesucristo, fueron también los testigos que estuvieron allí en la transfiguración del Señor Jesucristo. Ahora ellos también iban a presenciar el sufrimiento terrenal que el Señor Jesucristo tendría que pasar allí en este huerto, en Getsemaní, donde ellos podían ver la fragilidad y la necesidad básica de entrar en oración frente a esta tentación y frente a esta prueba que se aproximaba. Y estos, pues lógicamente, estos 3 pues le contarían y les enseñarían después a los demás lo que aprendieron en esta particular ocasión. Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo, anticipando todo lo que vendría, él dice la palabra que comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse. Y aquí la palabra entristecerse, pues es una forma de un verbo griego que es ektambeo, que significa preocuparse, asombrarse.
Y la palabra angustiarse, que viene también de un vocablo griego, ademoneo, que es un término muy fuerte que está indicando un grave, un profundo desasosiego, una gran agonía. De tal manera que esta fue la tristeza más profunda, más agobiante, más fuerte, eh, que el Señor Jesús experimentaría alguna vez. Fue tanta la intensidad del dolor que él mismo estaba sorprendido. Ahora podemos ver que la causa principal de esa gran angustia, pues no era el rechazo de Israel, no era la deserción de sus propios discípulos, la traición de Judas o la injusticia de los dirigentes religiosos, no, tampoco la burla de los soldados romanos, ni siquiera la inminente realidad de la muerte física. O sea, todo esto por doloroso y horrible que pudiera ser, son cosas secundarias, porque esta agonía y, y esta tristeza y esta angustia, pues se debían al reconocimiento de que pronto él se convertiría en el portador del pecado, que sería el objeto de la ira divina. De tal manera que él por primera vez estaría experimentando la separación de su padre. Sería molido por él como expiación por los pecados. Y esta pues era una realidad muy difícil, muy dura, incluso afectándolo hasta la muerte. Por eso es que el Señor les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ahora, la palabra que se utiliza aquí como muy triste es un adjetivo griego, es el perilupos. Este nos transmite la idea de estar rodeado por la pena, por la aflicción, por el dolor. De tal manera que la ola de angustia que inundó al Señor Jesucristo, que inundó su mente, fue tan grande, fue tan inmensa que casi lo mata, haciendo que sus capilares subcutáneos se dilataran y que se rompieran hasta que su sudor era como gotas de sangre, como lo menciona allí Lucas en el capítulo 22, verso 44. Dice así la palabra del Señor, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muy bien, continuamos con Marcos 14, versículos 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Allí en Getsemaní, el Señor Jesucristo experimentó su mayor momento de tentación, mientras Él estaba contemplando la copa de esa ira divina que pronto se derramaría sobre Él. Así que varias horas antes de su muerte, el Hijo de Dios soportó el último intento de Satanás de disuadirlo de ir a la cruz. Pues siendo tentado a poner su propia voluntad humana por sobre la voluntad de su Padre Celestial. Si el diablo hubiera triunfado, Jesús no habría logrado los propósitos redentores de Dios. Su misión mesiánica habría terminado en un completo fracaso. La palabra de Dios sería falsa, el evangelio no tendría sentido, el cielo estaría vacío y Satanás habría salido victorioso. Pero el Señor Jesucristo sabía lo que estaba en juego. Él clamó de manera ferviente a su Padre Celestial, como dice, yéndose un poco más adelante de donde estaban Pedro, Jacob y Juan. El Señor se postró en tierra y oró. Y a diferencia de los discípulos que se quedaron dormidos cuando debían estar vigilantes,
El Señor no, el Señor respondió ante esta ataque, hasta esta tentación con intensos periodos de oración. Como lo menciona también el autor de Hebreos allí en el capítulo 5, verso 7, donde dice así la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿qué era lo que estaba pidiéndole el Señor Jesucristo al Padre? Como dice aquí el texto, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pasase de aquella hora de angustia, aquella hora de dolor, aquella hora de muerte. Démonos cuenta que el Señor Jesucristo pues estaba anticipando todo el sufrimiento que él tendría que experimentar. Y él precisamente pregunta al Padre si podía evitarse la cruz dentro de esos propósitos redentores de Dios. Y él se dirige a su Padre y decía, Abba Padre, que es un término arameo de cariño, de intimidad, equivale a la palabra papá o papito. Y aquí vemos que este término pues refleja la seriedad y la sinceridad de su súplica. Y el Señor Jesucristo pues reconoce la omnipotencia del Padre porque Él está diciendo todas las cosas son posibles para ti. De tal manera que la petición del Señor Jesucristo fue como una consulta sobre si la redención podría lograrse o no a través de algún otro medio. Así que la súplica del Señor Jesús no fue una señal de debilidad, sino que ante la idea de llevar el pecado y la culpa de toda la humanidad y de padecer ese juicio iracundo de Dios sobre él. Por eso clama, aparta de mí esta copa. Ahora, en el Antiguo Testamento, la copa se usaba a menudo como una metáfora para describir la ira de Dios. De tal manera que en la cruz el Señor Jesucristo bebería la copa de la ira divina contra el pecado. Así que ante el horror que se aproximaba, el Señor precisamente clamó para evitar la cruz, pero Él fue totalmente sumiso a la voluntad del Padre. Por eso Él declara su resolución triunfal con estas palabras, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, su sumisión a la voluntad del Padre. No solamente durante toda la vida del Señor Jesucristo, sino también hasta su muerte. De tal manera que el Señor Jesús, sabiendo que la cruz era el camino que debía tomar según los propósitos de redentores de Dios, pues Él se rinde por completo al Padre, de manera voluntaria, como lo dice allí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 8, dice que se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, continuamos con el texto de Marcos. Marcos capítulo 14, verso 37 al 41, la primera parte. Y se vino luego y los halló durmiendo. Dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. En medio de esta lucha, en medio de esta agonía en que se encontraba el Señor Jesús, en esos momentos dice la palabra que vino donde estaban Pedro, Jacobo y Juan y que los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?
Así que el cansancio que ellos estaban experimentando no solamente era por la fatiga y todo lo que habían realizado ellos durante ese día y esa noche, sino también por lo avanzado de la hora, ¿sí? Y además, como lo menciona Lucas, ahí en el capítulo 22, verso 45, sino también la tristeza que los estaba embargando por la desolación. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. De tal manera que los discípulos, pues al darse cuenta de que el Señor Jesucristo estaba a punto de morir, de que ellos también habían sido advertidos de que lo abandonarían, pues fueron vencidos finalmente por el agotamiento y por el dolor. Aún así, pues la tristeza no era una excusa, pues este era un tiempo muy crucial, era un tiempo supremamente importante y ellos debieron haber estado ahí intercediendo, orando, velando con el Señor Jesucristo. Debían estar alertas como el Señor los había instruido para que estuvieran. Y aquí en medio de esta agonía, pues el Señor Jesucristo, aunque le hace un reproche a Pedro, lo llama Simón, el reproche que le hace es muy suave, es muy compasivo. En medio de este tremendo dolor y de esta tremenda agonía, el Señor pues estaba también preocupado por sus discípulos. Y cuando él afirma que no pudieron permanecer vigilantes durante una hora, pues esto nos sugiere que el Señor Jesús había estado orando por ese mismo tiempo. Y el Señor llega y los despierta y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, cuando el Señor Jesús les está diciendo, velad, eso significa que tienen que estar alerta, no solo físicamente, sino espiritualmente. Tienen que estar atentos, vigilantes, frente a cualquier ataque espiritual. Y esta instrucción era necesaria porque el Señor aún más les explica, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, pues los discípulos querrían permanecer alerta, pero no pudieron, no pudieron. Aunque tenían buenas intenciones, en ambos casos sucumbieron a la carne. Y sigue diciendo la palabra que otra vez el Señor Jesús fue y oró diciendo las mismas palabras. Como se menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 42, donde dice así la palabra del Señor. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. De tal manera que después de un segundo periodo de intensa oración y súplica al Padre, el Señor nuevamente vuelve a ver a sus discípulos. Dice la palabra que otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y por segunda vez el Señor vuelve y los despierta. Y les repite las mismas palabras que les había dicho antes. Y luego el Señor Jesús va a orar por tercera vez. Y una vez terminó este periodo de oración, el Señor Jesús salió con una total resolución, una determinación plena de confiar en la voluntad de su Padre. Y en esta ocasión fue también enviado un ángel del cielo para fortalecerlo, como dice allí Lucas capítulo 22, verso 43, donde dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así que el Señor Jesucristo estaba listo para soportar la cruz y todo lo que esto implicaba.
Así que el Señor vuelve por tercera vez, dice la palabra, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Así que en medio del cansancio, tanto Pedro como Jacob y Juan, pues fueron incapaces de mantenerse despiertos, de mantenerse velando, de mantenerse atentos. Y el Señor tuvo que despertarlos varias veces, cuando debieron haber estado atentos en oración, preparándose para lo que se avecinaba, se hallaron durmiendo. Y pues había llegado el momento crucial y ellos estaban mal preparados. Muy bien, continuamos con Marcos capítulo 14, versos 41, la parte B al 42. Dice, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vemos cómo el Señor Jesucristo, después de estas horas que pasó allí en el huerto de Getsemaní, Él se rinde total y completamente a su Padre Celestial, a su voluntad. Por eso a Él puede ahora decir a los discípulos, basta, la hora ha venido. Así que toda la tentación que procurara evitar que el Señor Jesucristo fuera a la cruz ya había pasado. Y había llegado el momento preciso en que Él debería cumplir su misión terrenal aquí como el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Así que el Señor anuncia, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y como lo menciona el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 18, verso 3, donde dice lo siguiente, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. De tal manera que una turba hostil que estaba pues dirigida por Judas Iscariote, dice que estaba compuesta por una compañía de soldados romanos. Una compañía de soldados era un número considerable de soldados, aproximadamente unos 600 hombres. Fuera de eso, dice que los alguaciles del templo, ¿sí? Y también miembros del Sanedrín, y estaban ya en camino para aprender al Señor Jesús, para ponerlo bajo custodia. Así que el Señor Jesús reconoció que sus enemigos ya casi estaban llegando al huerto de Getsemaní, y Él no retrocedió, no tuvo temor ni se escondió, sino que Él con total valentía fue a encontrar a aquellos que venían a atacarlo. Así que se dirige a Pedro, a Jacobo y a Juan, que ya se habían despertado en ese momento, y Jesús les dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. De tal manera que el Señor Jesús, después de haberse confiado al que le podía librar de la muerte, como dice allí Hebreos 5:7, y resucitado de la tumba, el Señor no mostró ningún temor frente a la muerte. La copa de la ira divina estaba en su mano, pero ya no temblaba. Así que en lugar de huir de la cruz, el Señor Jesús se dirigió hacia ella con una determinada, una resuelta confianza. Su muerte allí en el Calvario constituía su acto definitivo de obediencia a la voluntad del Padre. Y quiero terminar con el comentario que hace Charles Spurgeon sobre la sumisión del Señor Jesucristo. Abro comillas, ningún sonido de clarín, ni explosión de cañón, izada de banderas o aclamación de multitudes anunció alguna vez una victoria como la obtenida por nuestro Señor en Getsemaní. Él ganó allí la victoria sobre todos los sufrimientos que se le vinieron encima,
y todas las tristezas que pronto lo envolvieron como enormes olas del Atlántico. Allí ganó la victoria sobre la muerte y más aún sobre la ira de Dios, que estaba a punto de padecer al máximo por el bien de su pueblo. Allí hay verdadero valor. Allí hay heroísmo al máximo. Ahí está la declaración del conquistador invencible que clama: no lo que yo quiero, sino lo que tú. Con la perfecta resignación de Cristo, también estuvo su firme determinación. Él había llevado a cabo la obra de redención de su pueblo y saldría adelante a través de ella hasta poder expresar triunfantemente en la cruz: consumado es. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Señor, no alcanzamos a entender, a comprender, ni siquiera a experimentar el sufrimiento tan inmenso que el Señor Jesucristo tuvo que experimentar allí en Getsemaní. Dios amado, ayúdanos a poder comprender, entender, Señor, esta obra tan maravillosa que es el Evangelio, el alcance de este Evangelio, Señor, lo que el Señor Jesucristo realizó allí, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, danos luz, danos claridad, ilumina nuestro entendimiento y que esa luz de ese Evangelio llene cada una de las partes de nuestra vida. Oh precioso Dios, que por tu Espíritu Santo, Señor, nos sea, Señor, mostrado esto, Padre. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.